bienvenidos a Occidental Image, y hoy, a petición de uno de los suscriptores del canal, Julio Lira, vamos a hablar de esta cinta de Ken Russell del año 1971, una de las más polémicas de sus años, llamada The Devils, es decir, como se tradujo en España literalmente, pues Los Demonios. Producción británica del 71, como ya he dicho, que nos traslada al siglo XVII en Francia durante el reinado del rey Luis XIII, ¿sí? Es decir, el que fue el padre del rey Sol, que era llamado el Justo, en los tiempos del cardenal Richelieu, a una ciudad de Francia donde se supone que tuvo lugar uno de los mayores casos de posesión colectiva y de exorcismo de la historia, ¿no? Un lugar donde se desató la fiebre de la cristiandad y donde hubo, acusaciones cruzadas, destrucción, actos impíos en la vía pública, en fin, una serie de barbaridades que Ken Russell retrata en esta película, en mi opinión, de una forma demasiado exagerada. En ciertos aspectos es una película que no ha envejecido bien, muy polémica en su día, pero hoy en día absolutamente insípida. Y bueno, valga esto como precedente de la realidad que tenemos, pero no, lo digo en el sentido de que es una película que se nota que se hizo para provocar, que se hizo para crispar y para levantar ampollas en mucha gente creyente, ya que es una película que en muchos momentos violenta y se burla explícitamente de los símbolos de la cristiandad y que cuestiona y critica la imagen de la iglesia una y otra vez con un montón de escenas de desenfreno. Yo no sé realmente qué estaba pensando Ken Russell cuando hizo esta película, pero mi única interpretación posible es que eso, quería provocar, quería pasarse de polémico y bueno, vaya que lo consiguió. Evidentemente esta película fue muy censurada en sus años y cuando llegó a exhibirse lo hizo con recortes de algunas escenas, especialmente de una en concreto que es de las más locas y brutales de la película. Pero ya sabéis, eran aquellos años y nada que no le pasase pues a Kubrick con La Naranja Mecánica o al Exorcista de Friedkin, los locos años 70 y... Pero vaya, es que estas otras dos películas que he mencionado, es verdad que fueron polémicas, es verdad que tienen una carga muy fuerte, pero no fueron hechas directamente para provocar, es decir, fueron películas que necesitaban tener ese tono para la historia que querían contar. Y sí, generar impacto, pero no generar polémica porque sí. Y el problema de The Devils es precisamente eso, que es una película hecha para la polémica. O sea, Ken Russell se puso en plan, quiero que esta película sea recordada por polémica. Y sí, evidentemente la puedes meter sin ningún tipo de problema en el triángulo de las Bermudas de Calígula, Saló y esta, ¿no? Evidentemente son de esas películas del siglo pasado que, destacan por la brutalidad y la explicitez y lo descalabroso de sus escenas. Pero vaya, te pones a pensarlo y fuera de eso, ¿qué hay, no? Es decir, esa es mi pregunta. ¿Qué hay más allá de querer crispar y de querer alarmar al público? Es decir, hay una buena historia que contar, hay reflexiones interesantes que tener, porque si yo hablo de Saló, claro que puedo decir eso, a pesar de que es una película a nivel visual muy desagradable, tiene una fuerte crítica al fascismo, vamos. Mataron al director por algo, es que esa película fue un escupitajo directo a las élites de aquel momento y vaya, no digo que el hombre se lo mereciera o se lo buscara, pero vaya, que tiene una función muy desde el punto de vista de Sade, además, de querer meter el dedo en la llaga en algo, ¿no? Y de exponer los más bajos instintos humanos sexuales con filias completamente desquiciantes. Y no sé, si hablamos de Calígula, pues también podemos verlo perfectamente como un retrato de una sociedad, la sociedad romana decadente, de cómo los designios de un líder loco pueden llevar a sus más allegados a cosas impensables, a la locura. Pero no sé, en esta película de Ken Russell no veo eso.
Incluso si te trasladas al siglo presente con películas como A Serbian Film o El Cien Pies Humano, nos sigue faltando la tercera película loca del estilo. Bueno, hay años para que llegue. Pues también hay lecturas que le puedo sacar. Ni que sea porque son thrillers potentes, con escenas de tensión y que te harán apartar la mirada. Pero no sé por qué con The Devils no veo eso. O sea, la película literalmente va de que se pone de manifiesto que en un lugar hay una especie de complot diabólico de poseer a la gente y que ahí se ha de hacer un exorcismo porque la situación se ha salido de control y hay acusaciones cruzadas y se señala al cardenal Richelieu y a su figura. También se hace un retrato del rey Luis XIII bastante llamativa. Pero, no sé, o sea, el final de la película con el juicio y todo, hay que reconocer que está bastante bien. Los últimos momentos de la película, las últimas escenas, son francamente inquietantes. Pero realmente yo me pregunto con esta película, ¿vale la pena chuparte la hora de película que te chupas de escenas locas, absurdas, supuestamente muy provocadoras, pero que al fin y al cabo las ves hoy en día y dices... Y de eso se escandalizaban, porque es la verdad, evidentemente nuestra percepción cambia a lo largo del tiempo, pero tampoco como que tampoco tuvo Ken Russell los huevos de llegar a eso. Por ejemplo, una película tipo Saló, es decir, le faltó ese punto de romper la barrera, pero a la vez solo se centró en ser polémico. Entonces a mí esta película nunca me ha encajado muy bien. Es verdad que la cinta tiene sus aciertos, pero ya digo, es un constante de escenas de que, oh, mira lo que están haciendo, oh, mira cómo se burlan de la cristiandad y de todo esto. Pero, ¿y eso qué aporta? Es decir, y humillar a las monjas y retratarlas como ninfómanas descerebradas. Ok, o sea, no tiene ese punto macabro, terrorífico del exorcista, tampoco tiene ese toque de los más bajos instintos y filias sexuales de Saló. No tiene escenas gore que sean verdaderamente provocadoras y al fin y al cabo es como de que, criticando a la cristiandad, bueno, un día más en el cine, o sea, como si eso no se hubiera hecho 1000 veces. Y además se hace el típico retrato superficial del inquisidor malo, del cura malvado que condena y ejecuta y tortura gente porque sí. O sea, ni siquiera se ahonda en el por qué en aquellos años se hacía eso, que yo creo que era una buena oportunidad que se tenía con este film. No, todo se queda en un retrato plano de la Inquisición mala, que obviamente yo no la defiendo, o sea, fue algo atroz, pero quedarte en el relato superficial del típico progre de que, sí, pues la iglesia hizo esto y lo otro. O sea, de verdad, eso es a lo mejor a lo que pudo llegar Ken Russell. Y como muchos han apuntado, es un John Waters wannabe en muchas escenas de la película. Es decir, quería acercarse a esas escenas provocadoras del cine John Waters, pero no llega a ese nivel. Y me sabe mal, porque Ken Russell ha tenido algunas películas destacables, pero Un viaje alucinante al fondo de la mente. O sea, tiene películas que tienen su valor cinematográfico, aunque sean películas que a veces puedan no gustar o que no hayan trascendido tanto como otras, pero en esta cinta yo solo veo polémica y miradme y una especie de deseo incesante de llamar la atención. O sea, muy poco talento y mucha pataleta de niño pequeño de miradme, hacedme caso. O sea, me parece algo innecesario lo de esta película. Veo muchos excesos y poco arte detrás y es lo que me irrita. Luego hubo escenas censuradas que, pues sí, las ves hoy y dices, wow, qué locura, pero te pones cualquier película porno promedio y tienes más salvajadas y más desenfreno de lo que se enseña aquí. Es decir, o sea, la escena que se censuró, para que veáis, o sea, aparecen un montón de monjas desnudas o semidesnudas, masturbándose todas juntas frenéticamente y besándose y aporreándose las tetas unas contra las otras, y de repente bajan una cruz, ¿no?, con Jesucristo, una cruz de madera, y bueno, una empieza como que a hacerle sexo oral al Cristo, y el Cristo además tiene una cara como de
claro, es como una cara como de padecimiento, ¿no? Pero que a la vez parece de placer, como que quieren provocar por esa vía. Es como de, bueno, dudo que Cristo estuviera pasándoselo muy bien en la cruz, pero bueno. Y luego hay otra monja que se le sienta en la cara al Cristo, ¿no? Como si estuvieran haciendo una orgía con Cristo. Bueno, unas burradas, tío, unas chorradas que... Pero ¿qué es lo que digo? Que sí, en los años 70 era como de, oh Dios mío, ¿cómo se han atrevido? Oh my God, vamos a poner una denuncia pública en el periódico. Oh, qué escandalizados estamos. Pero tú ves esto hoy en día y dices, vale, o sea, te vas a cualquier página de estas, RedTube o lo que sea, te pones, yo que sé, la película que sea de estas, que hay un subgénero dentro del porno de monjas y curas, ¿no? O sea... reza, hija mía, que te la pondré fina o lo que sea, y ya está, ya tienes lo mismo que ahí, explícito, sin el aire de provocación, pero mucho más bestia, o sea, y ya está, y no te rasgan las vestiduras ni escandaliza a nadie lo de esta película, es decir, ha envejecido muy mal. Además, es que, joder, a las monjas solo saben ponerlas en la película como una especie de zorras oligofrénicas que están como que poseídas por un ardor genital brutal y que necesitan saciarse constantemente, y es como de... Ok, o sea, o no sé, o a lo mejor yo interpreto una especie como de deseos de insatisfacción en Ken Russell, porque además después de esta película, sobre todo, le dio una neura por hacer películas de carácter erótico, pero con un trasfondo de malicia o de algo tenebroso, muy rara este tío. Entonces, no sé, a lo mejor el hombre necesitaba desahogarse y estaba pidiendo ayuda a gritos con esta película. Una cosa realmente extraña, ¿eh? Y mira que hay películas raras con tópicos aún más raros, como aquella de Ultratumba, donde una mujer pierde a su amado, pero aprende como a revivirlo y es como necrofilia con zombies. O sea, si es que hay mil bizarradas en el cine. Entonces esta es simplemente... una más. Y ojo, hay momentos destacables. O sea, el retrato que se hace del cardenal Richelieu es bastante pintoresco, bastante bravo. El de Luis XIII también. Un rey particular, Luis XIII, ¿no? Un rey que nunca recibió el cariño de su padre, Enrique IV, que lo despreciaba, lo consideraba poco varonil, lo agredía. Luego, cuando su padre fue asesinado brutalmente, pues eso fue un trauma para él, y siempre fue un rey muy desconfiado, muy taciturno, tartamudeaba, pero a la vez era muy severo. Y luego la madre lo detestaba, no lo dejó reinar, intentó alejarlo del trono todo lo que pudo en favor de interesados de ella, y la madre siempre tenía favoritismo por el hermanito pequeño, con el que Luis XIII pues desarrolló una envidia tremenda. Y luego el tipo tenía una especie como de acto, no sé, como de misoginia interiorizada, ¿no? Contra las mujeres, yo creo que por la madre, ¿no? Es decir, reflejaba el odio que sentía por la madre y la falta de amor de la madre contra las propias mujeres. Lo llegaron a acusar de homosexual, a pesar de que, bueno, obviamente nunca hubo pruebas de ello. Nunca ninguno de sus allegados vio actos homosexuales entre el rey y ninguno de sus amigos. Pero bueno, como el tipo era, pues despreciaba a las mujeres y tal, pero no, o sea, eso es una de esas malinterpretaciones retrógradas de aquella época, ¿no? Es decir, un hombre que no es mujeriego, que no muestre interés o que desprecie a las mujeres, pues es gay, ¿no? O sea, una estupidez así. Y el retrato que hacen del rey es bastante adecuado, ¿no? Entonces, estas cosas de la película me llaman de la atención y el final de la película es bastante bueno, pero el resto de la película es un ir y venir de escenas que son... Se nota que están hechas escandalosas porque sí, y venga otra. Entonces, la verdad es una película que a mí me deja bastante frío. Pero bueno, si hay alguno que la quiere ver por interés histórico o por ver de estas películas provocadoras, pues adelante. Pero bueno, a mí que me venga uno aquí y que me haga algo así, pero con el Islam. Eso sí sería tener huevos. Pero con el cristianismo, que los cristianos, ¿cómo responden? ¿Te hacen una carta enviada al correo local? ¿Se manifiestan en la calle diciendo quítenla, censúrenla, sois unos pecadores? ¡Wow! ¡Oh, qué huevos, provocando a la iglesia! ¡Qué valientes! Sí, hacedlo con los de la religión de la paz. A ver qué os pasa, ¿no? Preguntadle a Charlie Hebdo a ver qué pasa. Es que de verdad, también es que cansa el tema. Vale, que eran los años 70, pero... ¡ja! A ver quién reivindica esta película con dos dedos de frente bajo esta premisa, porque me parece estúpido. En fin... Ni bien ni mal la califico. Es que es una película de estas muy inclasificables y difíciles de valorar. A mí no me gusta, pero bueno, hay que reconocer que tiene sus virtudes. Pero ya digo,
Es que envejeció mal. Si lo hubiera visto en los 70, pues a lo mejor decía, oh Dios mío, qué provocadora, qué valiente el director, pero hoy en día, lo siento, me cuesta mucho incluso ponerme en los pies de un contemporáneo de aquellos años, porque yo que soy ateo, así que estas cosas ni me van ni me vienen. Quizás que no sea el típico de público al que pretendía provocar o apelar la película, no lo sé. En fin, si os ha gustado la reseña sabéis darle like, compartir el vídeo, suscribiros si no habéis hecho, poned ahí vuestros comentarios. ¿Qué escena os pareció la más zumbada de la puta película? Porque mira que tiene unas cuantas. Y bueno, si queréis apoyar el canal, ver las reseñas antes que nadie, pedir alguna reseña a vuestro gusto, pues ya sabéis, tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.